Bueno, voy a hacer otro circuito muy parecido al primero que vimos de superposición, pero la diferencia es que ahora fíjense, el VA se pide aquí, en la resistencia de 2 ohms, ya no en la de 3. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, lo vamos a hacer por superposición. Entonces, como ya hemos visto, en superposición se hace un circuito para cada una de las fuentes. Entonces empezamos con la de 8. Ahí vamos a colocar la resistencia de 2, que es donde se nos pide la resistencia de 3, que está aquí. La resistencia de 4 y esta fuente de acá de 6 la cortocircuitamos. 3 ohms y 8 volts. Se nos pide el voltaje acá, voltaje en A, ahí. Por lo tanto, puedo volver a aplicar divisor de tensión, ¿cierto? Achicando esta parte para dejar un circuito equivalente. Si ustedes se fijan, igual que en los circuitos anteriores, esas dos resistencias de 3 y de 4 están en paralelo, entonces hacemos una R equivalente de 3 en paralelo con 4, que como fórmula es la multiplicación de ambas dividido por la suma. Y me quedaría 3 por 4 dividido 7 es 1,71 ohm, ¿cierto? Cortándolo en dos decimales. Vuelvo a dibujar mi circuito equivalente. Ahí. Pero ahora esta resistencia es el equivalente, que es 1,71. Esta es la de 2, que es donde me piden el voltaje, y colocamos la fuente que estamos usando. Me quedarían 8 volts. Y vamos a calcular VA aquí, ¿cierto? Entonces me quedaría VA, aplicando divisor de tensión, sería la fuente de 8 multiplicado ahora por 2 y dividido por la suma de las dos, que es 2 más 1,71. Vamos a calcularlo. Sería 8 por 2 dividido 3,71. Me queda 4,31 volts. Este es el voltaje con respecto al circuito 1, que es lo que hemos llamado, ¿cierto? Este es nuestro circuito 1. ¿Ya? Vamos a hacer ahora el circuito 2. Circuito 2, que es el mismo, ¿cierto? Pero cortocircuitamos la primera, que era la de 8. Colocamos ahí la resistencia donde se nos pide calcular, que es la de 2. Colocamos aquí la otra resistencia, ahí ya le vamos a ver los valores, y la fuente que habíamos cueteado en el circuito 1. Ahí se activó una alarma afuera, no sé dónde sería. 3, perdón, y 4. Y la fuente es la de 6 volts. Ahí está. Pero resulta que el voltaje se nos pide aquí. Ese es el voltaje que andamos buscando, ¿ya? Y bueno, aquí ya no podemos achicarlo para hacer divisor de tensión, porque si no se nos eliminaría la fuente de 2, o sea, perdón, la resistencia de 2. Entonces, bueno, podemos hacer malla o podemos hacer nodos. Voy a hacer nodos, ¿ya? Entonces, como ya le llamé a este VA, al nodo le voy a llamar voltaje en B, ¿ya? Y voy a darme las corrientes. Entonces, esta corriente de acá sería entrando, le voy a llamar I1, ¿cierto? Para hacerla con respecto a la fuente. Y si se fijan, normalmente nosotros decíamos I1 entra y se distribuye en dos corrientes. Ahí. Esta sería para mí I2 y esta sería I3, ya, para hacerlo por nodo. Se puede hacer por malla, también se puede hacer por malla. Se puede hacer por la IDEOM también, ya, pero vamos a ir combinando métodos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto por nodos, hacemos el LKC,
en el nodo B, ¿cierto? Y decimos las corrientes que entran, que sería I1, es igual a las corrientes que salen, que es I2 más I3. Entonces, I1, mirando I1, la cola de I1 acá llega al voltaje 6 menos donde me lleva la flecha, que es el voltaje en B, dividido la resistencia por donde pasa I1, que es 4, igual a I2, que sería el voltaje en B, ¿cierto? La cola de I2 menos lo que lleva la flecha, que es 0, y dividido 3, más I3, que es el voltaje en B, ¿cierto? La cola de I3, menos donde lleva la flecha, que también, si ustedes la hacen circular, también lleva el 0, y dividido la resistencia por donde pasa, que es 2. Entonces, denominador común entre 4, 3 y 2. Vamos a hacerlo por acá. 4, 3 y 2. Dividimos, ¿cierto?, por el número más pequeño, que es 2. Nos queda un 1. En el 3 no cabe, se baja el 3. Y 2 en el 4 da 2. Vuelvo a hacer la división por 2. El 1 lo puedo bajar. 3 en el 3 no cabe. Y 2 en el 2 da 1. Y divido finalmente por 3 para que este se convierta en un... Me quedaría 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Ese es mi denominador común. Entonces ahora yo digo, ¿por cuánto multiplico el 4 para que se convierta en un 12? Por 3. Multiplicamos por lo de arriba, sería 6 menos BB igual. ¿Por cuánto multiplico el 3 para que se convierta en un 12? Por 4. Y puedo multiplicarlo solo por BB porque el 0 se va a hacer todo 0. Más, ¿por cuánto multiplico el 2 para que se convierta en un 12? Por 6. Y también lo multiplico solo por el BB porque el 0 da todo 0, ¿cierto? Multiplicamos hacia adentro, me quedaría 3 por 6, 18, menos 3BB es igual, puedo sumarlas, me queda 10BB. Y sería 10BB y este menos 3 pasa al otro lado sumando. Y acá me quedan los 18. Entonces vamos a colocar otra hojita. Ahí. Vuelvo acá. Ahí sí. Por acá. Voy a seguir por acá abajo. Me quedaría 18 igual a 13BB. Por lo tanto, BB es igual a 18 dividido 13. Entonces, BB es 18 dividido 13, me queda 1,385B. ¿Sí? Ese es mi voltaje en B. Pero resulta que lo que nos piden es el voltaje en A, que en realidad, si ustedes se fijan, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje en A sería la resistencia, que vale 2, por la corriente I3, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que sacar es I3. Y de I3 lo tengo acá. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a despejarlo por acá. Me quedaría I3 es BB partido por 2 nomás, porque el 0 se va. Entonces me quedaría I3 es BB, que es 1,385 dividido 2. Y sería I3 es igual a 0,692 amperes. Y resulta que acá tenemos, ¿cierto? Que BA, que es lo que nos están pidiendo, es BA es 2 por I3. 2 por I3. Entonces, BA es 2 por I3. Por lo tanto, reemplazamos, me queda 2 por I3, que recién la calculé, 0,692, y eso me queda 1,385 volt. ¿Ya? Ahí tengo mi voltaje en A con respecto al circuito 2. Pero resulta que por superposición, el voltaje en A es total, es igual al voltaje en A del circuito 1 más el voltaje en A del circuito 2. ¿Ya? Pero fíjense, vamos a ver una cosita que es muy importante. Cuando yo hice el circuito 1,
coloqué el más acá, es más menos, ¿sí? Y cuando hice el circuito 2, la corriente la hice entrando por acá, por lo tanto es más menos, son al revés. Por lo tanto, en vez de sumarlas, vamos a restarlas. ¿Por qué? Porque el voltaje en A acá es más a este lado, al lado derecho. En cambio, en el primer circuito, el voltaje en A es más al lado izquierdo. Entonces, vamos a hacer el circuito 1, el voltaje en A del circuito 1, menos el voltaje en A del circuito 2, porque las polaridades son al revés. Voltaje en A del circuito 1 me dio... acá lo tenemos, ¿cierto? 4,31. 4,31 más el voltaje en A del circuito 2, que está acá, pero como ya vimos las polaridades son distintas, entonces menos 1,385. Y esto me da 2,925 volt. Y ahí tenemos el total del circuito. Ya, espero se haya entendido. Ahí lo pueden ustedes volver a ver, irlo pausando y los vemos en clase o cualquier cosa me consultan a través del video.